Buenas tardes, señores alumnos. ¿Se escucha el audio y se ve la pantalla? Vamos a dar inicio a la clase teórica. ¿Se escucha el audio? Sí, doctor, se escucha el audio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para no retrasar más el tiempo de espera, son 16 minutos para que se unan sus compañeros. Creo que es un tiempo prudente. Vamos a ver ahora el tema de cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una patología muy frecuente en el sexo masculino. Ocupa el cuarto lugar después del cáncer de cervix uterino, del mama y los linfomas. En nuestro medio es el primer cáncer en los adultos mayores, varones. En Estados Unidos constituye todavía una causa importante de muerte oncológica. Son 233,000 nuevos casos al año, de los cuales 229,480 pacientes mueren. Tiene una frecuencia intermedia en Latinoamérica y baja en países orientales. Esto principalmente relacionado con factores nutricionales. La incidencia se incrementa con la edad. Fíjense, un 30% a los 50 años, un 75% a los 75 años y un 90% a los 90 años. Esto se ha visto con una evidencia en pacientes con necropsias, biopsias. Es más frecuente en la raza negra, con una relación de 2:1 a la raza blanca, y tiene una historia natural lenta, dependiendo de la etapa del tumor, el grado histológico, la edad del paciente y la comorbilidad. No es lo mismo un paciente que tenga cáncer de próstata a los 50, 60 años que a los 80 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo evidentes? En primer lugar, tenemos la edad. La edad está relacionada principalmente con el envejecimiento del paciente y esto produce un daño progresivo del ADN causado por el estrés oxidativo celular que predispone a la muerte celular y a la aparición de cáncer de próstata. Fíjense, uno de 48 hombres entre los 40 y 59 años puede sufrir el riesgo de cáncer de próstata, pero uno de 8 hombres entre los 60 y 79 años. O sea, en relación a la edad, hay mayor riesgo de cáncer de próstata. Otro factor evidente es la raza. Se han encontrado diferencias alélicas a nivel de los genes del receptor androgénico, donde se han visto que hay niveles más altos de la globulina fijadora a la hormona sexual. Y esto disminuye, habría una disminución de la 5-alfa reductasa en los japoneses, por ejemplo. Es muy raro el cáncer de próstata. Les decía, es más raro, más frecuente en la raza negra. Y un tercer antecedente evidente es el antecedente heredofamiliar. En un primer grado hay 2.4 veces más la probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata agresivo. Esto está relacionado con los receptores androgénicos, con la presencia de diferentes mutaciones genéticas, los genes BRCA1, BRCA2, y este sería el gen hereditario más importante que está involucrado con antecedentes heredofamiliares. También la presencia del P53 promovería la apoptosis celular. Hay otros factores de riesgo potenciales. Por ejemplo, se ha visto que la vasectomía antes se pensaba que tenía un riesgo potencial, pero en un estudio realizado a 15 años se ha visto que el riesgo no es tan elevado. Pacientes con prostatitis crónica, la prostatitis crónica es una precursora potencial del cáncer de próstata. Pacientes obesos tendrían disminución de la leptina y esto aumentaría el cáncer de próstata en un 6 a 12%. La dieta, habíamos mencionado que el consumo de capturada de origen animal ingerida se predispone más a la
a la presencia de cáncer de próstata. En cambio, en países orientales se consume más pescado, más verduras, entonces por eso se ha visto que es más baja la incidencia en esos países. El tabaco produciría una mutación del gen P53, infecciones de transmisión sexual como la clamidia, el virus del papiloma humano, la fracción 16 y la gonorrea también predispondrían a la presencia de cáncer de próstata, y el alcohol no tiene un riesgo establecido. Así como hay factores de riesgo, también hay factores que pueden disminuir el riesgo para cáncer de próstata. Por ejemplo, pacientes cirróticos, en los cuales el aumento de los estrógenos produciría una atrofia testicular. Pacientes con diabetes mellitus tienen menos riesgo, en un 30-70% menos, ya que los andrógenos estarían disminuidos por un efecto tóxico de las células de Leydig por la hiperglucemia. Pacientes tratados con finasterida o dutasterida, que son medicamentos para la hiperplasia benigna de próstata, disminuirían en un 25% el riesgo total de cáncer de próstata. El selenio produciría una inhibición de la tumorogénesis, y la presencia de zinc también está asociada con niveles más bajos de cáncer de próstata. Entre otros factores tenemos factores dietéticos, la presencia del alfa-tocoferol, beta-carotenos, la vitamina E detendrían el ciclo celular. La vitamina D tiene una actividad antiproliferativa. Los AINES, como los inhibidores de la COX-2, aumentarían la angiogénesis y disminuirían la apoptosis celular, y un aumento de la inmunosupresión tumoral, y las isoflavonas presentes en la soya también detendrían el ciclo celular e inducirían a la apoptosis. El licopeno presente en los tomates, el té verde, o sea, todos los antioxidantes tienen un factor protector para el riesgo de cáncer de próstata. Hablando del cuadro clínico, un cáncer de próstata inicial rara vez produce síntomas, ¿ya? La sintomatología del tracto urinario inferior es igual que la hiperplasia benigna de próstata. Pueden haber síntomas irritativos y obstructivos del tracto urinario inferior. Cuando la enfermedad ya está avanzada, el paciente puede presentar retención aguda de orina, episodios de hematuria o incontinencia urinaria si es que se infiltra el esfínter externo. Y en cáncer de próstata diseminado, estos pacientes pueden tener dolores óseos, fracturas patológicas por metástasis o alteraciones neurológicas por metástasis a nivel de cerebro. El diagnóstico se hace en base a una combinación de los métodos de sospecha diagnóstica. Fíjense, el tacto rectal tiene una sensibilidad del 69-89% y una especificidad del 84-98%. Cualquier asimetría, induración, nodulación en la glándula prostática al tacto rectal debe hacernos sospechar de cáncer de próstata. El antígeno prostático tiene una sensibilidad del 57 al 79% y una especificidad del 59 al 68%. Hemos dicho que hay valores normales, hay la zona de riesgo, y obviamente en la medida que el PSA se va elevando, la sospecha es mayor. Y finalmente tenemos la ecografía transrectal de próstata, que tiene una sensibilidad del 36-85% y una especificidad del 41 al 79%. Hay diferentes patrones ecográficos. Antes se creía que los nódulos hipoecogénicos eran característicos, pero ahora se ha visto que la heterogeneidad de la glándula o la ruptura, la disrupción de la cápsula son áreas de sospecha de cáncer de próstata. Cuando nosotros tenemos una elevación de estos métodos de sospecha diagnóstica, pedimos una resonancia magnética multiparamétrica prostática y pélvica para ver, en función a la difusión de imágenes, la clasificación de los PIRATs.
cuando hay un PIRADS, los PIRADS son determinaciones que hacen los imaginólogos. Cuando hay un PIRADS 1, 2 y 3, pueden ser procesos inflamatorios benignos de la próstata. Pero un PIRADS 4 y 5 son zonas de sospecha de cáncer de próstata. Y hacemos esto precisamente para hacer una biopsia prostática ecodirigida, ¿ya? Generalmente, cuando hacemos la resonancia magnética, el imagenólogo nos señala, bueno, la base prostática, entonces el radiólogo intervencionista dirige la biopsia a esa zona para mejorar la eficacia diagnóstica histopatológica. La biopsia prostática guiada por ecografía se puede hacer por saturación o mínimamente se recomiendan 10 a 12 muestras, 5 a 6 de un lóbulo y 5 a 6 del otro lóbulo. Antes hacíamos la biopsia transrectal, que simplemente nos permitía hacer la toma de 2 muestras al azar. El antígeno prostático específico hemos dicho que es una glicoproteína producida por las células basales del epitelio prostático. Los valores normales van a variar en función a la edad. Menos a 2.5 en pacientes de 50 años, menos a 3.5 entre los 59 años, 4.5 hasta los 69 años y menor a 6.5 hasta los 70 años. Hemos dicho que nuestro rango normal en Bolivia es de 0 a 4 nanogramos por mililitro. Hemos hablado que la zona gris es entre 4 y 10, donde hacemos la relación porcentual del antígeno prostático multiplicando una regla de 3, el PSA libre por 100 dividido entre el PSA total. Cuando esto está por debajo de 18%, nos indica riesgo de cáncer de próstata. Y un PSA mayor a 10 ya implica un 50-70% de riesgo de cáncer de próstata. Esta es una placa histológica donde nosotros podemos ver células más grandes con nucleolos prominentes, espalda con espalda. Se va alterando la histología de una glándula prostática normal. Esto se presenta en el cáncer de próstata. Y los patólogos, cuando ven biopsias o piezas operatorias, se van a basar en lo que es el score de Gleason, ¿ya? El score de Gleason que fue ya establecido en 1966. Pero en el año 2013 se hace una nueva modificación al score de Gleason de acuerdo al grupo y grado celular, ¿ya? El grupo grado 1 es un Gleason 3+3 igual a 6, que es el que tiene mejor pronóstico, ¿ya? El grupo 2 ya es un Gleason 3+4, 7, el grupo 3 un 4+3, 7, y el grupo 4 implica Gleasons mayores a 8 y el grupo 5 de 9 a 10. Obviamente los Gleasons nos van a dar el pronóstico. Un Gleason 6 o menor a 6 son cánceres bien diferenciados cuyo pronóstico e invasión es más lento. Cuando son Gleasons 7, 8, 9 o 10 son cánceres moderadamente diferenciados o indiferenciados cuyo patrón y pronóstico es peor, ¿no? O sea, van avanzando con más rapidez. La escala de Gleason es un parámetro que nos va a determinar el pronóstico del paciente a largo plazo. Una vez establecido el diagnóstico, que es histopatológico, confirmatorio, se hace la estapificación del tumor. O sea, tenemos que saber si el cáncer está localizado en la próstata, si está localmente avanzado o ya es un cáncer diseminado, ¿ya? Y para eso nosotros recurrimos a estudios complementarios como la tomografía abdominopélvica, la resonancia magnética nuclear, la centellografía ósea que se pide cuando hay PSAs mayor a 20. Usamos también el PET scan con lutecio 177 para determinar metástasis. Y entre otros estudios podemos determinar los niveles de testosterona, fosfatasa ácida, y antes de la gammagrafía ósea se hacían los estudios radiológicos de tórax
o de huesos largos y cráneo para determinar las metástasis. Obviamente la centellografía tiene mayor especificidad. Acá tenemos una ecografía, por ejemplo, donde vemos una disrupción de la cápsula quirúrgica, que es una pseudocápsula, por una probable nodulación de cáncer de próstata. Este es un estudio de resonancia magnética, donde en los PIRATs nosotros vamos a determinar las alteraciones o las nodulaciones para hacer la biopsia correspondiente. Este es un estudio de centellografía ósea, donde nosotros vemos imágenes en los huesos pélvicos o en la columna ósea, en la columna vertebral lumbar, o pueden haber hacia la calota, por ejemplo, o en los huesos largos. Estas zonas de mayor impregnación de radiotrazador son áreas sospechosas de cáncer de próstata. Generalmente esto tiene un patrón. Primeramente se afecta la columna lumbar por el plexo venoso de Batson. Entonces las metástasis van ahí y generalmente es el sitio primario de metástasis óseas. Acá tenemos una urografía excretora donde vemos una infiltración del cáncer de próstata a los meatos ureterales y tenemos una ureterohidronefrosis bilateral. Acá tenemos nodulaciones pulmonares por metástasis de cáncer de próstata. Este es un paciente que tiene un linfedema del miembro inferior izquierdo, producto de una infiltración ganglionar de cáncer de próstata. Una vez establecida la estratificación, nosotros hacemos una clasificación del cáncer de próstata y podemos hacerla de manera simple. El cáncer órgano confinado, el cáncer localmente avanzado y el cáncer diseminado. A nivel mundial se utiliza lo que es el TNM, la clasificación TNM, en un estadio A, donde el cáncer está localmente avanzado, significa esto un T1A o un T1B. En un estadio B, el tumor está localizado en la mitad de un lóbulo o ambos lóbulos, ya corresponde a un estadio T2A, T2B o T2C. Cuando el cáncer de próstata ya es órgano avanzado, si no se afectan las vesículas seminales, es un T3A o T3B. Pero si hay una afección de las vesículas seminales, ya es un T3C. Y cuando hay infiltración a ganglios, ya es un T4A o un T4B. Lo del cáncer de próstata diseminado se clasifica con la metástasis. Tenemos un estadio D1 con metástasis regionales en ganglios pélvicos, un estadio D2 con metástasis a distancia, que pueden ser óseas, pulmonares, hepáticas o en otros tejidos. Entonces, etapa de sospecha diagnóstica, etapa de confirmación con una biopsia histopatológica, estadificación y clasificación. ¿Y esto nos sirve para qué? Para establecer los tratamientos para el cáncer de próstata. Acá hay una estadificación de la Asociación de Cáncer del 2018, donde en una etapa 1 se clasifican los pacientes de bajo riesgo. Estos pacientes van a tener un Gleason 6 en un grupo 1, un PSA menor a 10 y un estadio T1 a T2A. En una etapa 2 son pacientes de riesgo intermedio, el Gleason va subiendo de 7 a 8 probablemente. El PSA también va elevándose de 10 a 20, menor a 20 y mayor a 20 nanogramos, ya corresponde a un estadio T2C. En una etapa 3 ya los pacientes son de alto riesgo, cánceres localmente avanzados. El Gleason 8, con un grupo 4 ya tenemos un PSA mayor a 20. En un estadio 3, el Gleason ya es 9 o 10 y el PSA ya puede ser indeterminado. 30, 40, 100. Hay pacientes que tienen un PSA bastante elevado y esto ya corresponde a un T3 o T4. En una etapa 4 ya es un cáncer avanzado metastásico, donde ya hay ganglios cercanos comprometidos
y hay metástasis a distancia. El tratamiento va a estar en función al grado de avance de la enfermedad. Cuando tenemos enfermedades localizadas en un estadio A o un estadio B y los pacientes son menores a 60 años, la mejor opción terapéutica va a ser la prostatectomía radical, que tiene una tasa de curación de cáncer a los 5 años mayor al 86%. Es como cuando tenemos un nódulo mamario o un cáncer inicial en útero, hacemos la extirpación de la glándula mamaria o la histerectomía y sacamos todo el tumor. Acá es equivalente. En cánceres localizados, la prostatectomía radical ofrece una etapa curativa. También podemos ofrecer al paciente una radioterapia radical cuya tasa de control es al 65% a los 5 años. En pacientes mayores de 70 años, 80 años, solo hacemos vigilancia activa. Estos pacientes que son sometidos a estos procedimientos deben ser seguidos en un procedimiento uroncológico. Cada 4 meses se les hace determinaciones de antígeno prostático. Cada año se hace un gamagrama óseo o una tomografía. Y si hemos hecho radioterapia a los 16 meses, se hace una biopsia para ver si hay actividad o no tumoral. Esta es una pieza de prostatectomía radical, en la cual nosotros hacemos una extirpación de la glándula prostática, cortamos en el pico a nivel de la uretra membranosa, hacemos una extirpación de las vesículas seminales y los conductos deferentes. Son cirugías complejas, cuyo tiempo quirúrgico promedio más o menos son 3 a 4 horas, con grandes riesgos, ¿no? Un riesgo de complicación importante va a ser el sangrado. Generalmente estos pacientes entran con 2 paquetes globulares. Otro riesgo es la incontinencia. Si yo corto o manipulo torpemente el pico de la próstata que está en relación con la uretra membranosa, lesiono el esfínter y el paciente queda con una incontinencia, ¿no? Parcial o total. Y finalmente en las partes posterolaterales de la próstata pasan los pedículos nerviosos y los nervios erectores. Entonces, a veces al hacer la extirpación de la glándula lesionamos estos nervios y los pacientes quedan con disfunción eréctil, o sea, ya no tienen erecciones. Cuando la enfermedad es localmente extensa, en un estadio C, podemos hacer una prostatectomía radical más radioterapia adyuvante o una radioterapia más un tratamiento hormonal. Igual se hace el seguimiento correspondiente como en un estadio localizado. Y cuando el cáncer ya está metastásico, avanzado, nosotros hacemos una supresión de los niveles séricos de testosterona, una hormonoterapia. Hacer énfasis que el 30% de los cánceres son hormonoindependientes, o sea que hagamos la castración médica o castración quirúrgica, va a seguir progresando la enfermedad. Pero hay la chance de que en un 70% los cánceres respondan de forma satisfactoria. Esta hormonoterapia se puede hacer mediante la administración de estrógenos o antiandrógenos asociados a inhibidores de los liberadores del LHRH a nivel del hipotálamo. Aquí tenemos el leuprolide, la ciproterona, asociada a ciproterona o